Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputadas y diputados que aún están en el pleno, al pueblo de Zacatecas, dos temas rápidos. Uno primero que tiene que ver con algo que advertí sobre un problema que tuviera una consecuencia social, una consecuencia administrativa o una consecuencia legal hacia los productores propietarios de concesiones que otorga la Comisión Nacional del Agua y que son regulados por ellos. Entra otro ente que es la SADER y otro al que le pagan el bombeo del agua para el uso de riego, para la producción agrícola ante la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, lo advertimos y también señalábamos un camino que hasta en ese entonces no estaba acordado entre las tres dependencias involucradas. Además también de que Secampo resultó ser facilitador hacia las organizaciones que están constituidas de productores para ser convocados pues a manifestar la inconformidad en encontrar un punto de encuentro que ayudara a resolver este problema que se estaba presentando ya ante la Comisión Federal de Electricidad, que en Chihuahua se agudizó porque la cantidad de adeudos son muy altos, millonario. No es la primera vez que el problema se vive en esa entidad con los productores, donde la Comisión Federal iba y les tumbaba prácticamente los postes, el equipamiento para dejar infuncional el bombeo. En el caso de Zacatecas, pues fue un problema que se presentó al final del cierre del año con una prórroga a febrero, luego un tiempo que se pudo haber ejercido administrativamente la solución, pero el hackeo de la plataforma de la Conagua complicó. ¿A dónde voy? Pues hubo la necesidad de que se movilizaran las organizaciones y también reconocer la voluntad del gobernador para que cerrara la pinza de los acuerdos. Se otorgó una prórroga, de un mes para que pudieran procesar esa situación administrativa, y la Comisión Federal de Electricidad asume el respetar las cuotas en esa tesis de que actualizarán sus concesiones en el momento en el que haya condición. Demuestran ser propietarios del derecho de explotación del agua y que entonces por lo pronto la medida se implementa es acérquese, páguese conforme se venía pagando en los consumos y ya se verá, no habrá un efecto retroactivo al cobro que quintuplicó en muchos casos el costo de la energía eléctrica. Entonces creo que por allí está otorgada, ya hay un convenio signado en donde el gobernador pues es parte de esa solución en el cierre de los acuerdos que se tomaron entre la SADER, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y representando al gobierno del estado, la Secretaría del Campo del estado de Zacatecas. Un segundo tema que quiero compartirles, compañeros, es el tema del Plan B en materia de la ley electoral. Se ha socializado en el entorno que hay una suspensión del segundo paquete de leyes del Plan B. Hay que ser específicos. En este Plan B, los partidos políticos, varios partidos políticos, impugnan y meten acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional, que son medios de control constitucional, para que las modificaciones que se hacen a la Ley General de Comunicación Social, a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, sean suspendidos bajo el argumento del artículo 105, fracción segunda de la Constitución, que dice, las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse cuando menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. En ese sentido, entonces, lo que hay es una suspensión temporal, toda vez que el argumento lo asumen que la elección del estado de Coahuila inició el 1 de enero de 2023 y entonces no se satisfacen los tiempos de los 90 días y que afecta ahí, aun cuando yo
vi que en transitorios se decía no. Aún así se toma como base y se señala que la elección del Estado de México dio inicio. Se otorga una suspensión para no ser aplicables estas medidas a los procesos electorales de estas dos entidades. Entonces lo que hay es una suspensión temporal de estas normas modificadas por el argumento de el inicio de del proceso electoral en estas dos entidades federativas. La otra parte del plan B, se otorga suspensión por tiempo indefinido ante el hecho de que el Instituto Nacional Electoral interpone una controversia constitucional y entonces a revisión de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras se analiza a fondo la suspensión de esta otra parte de las modificaciones en donde qué incomoda, pues que se buscaba pedirle al Instituto Nacional Electoral que fueran limitadas sus competencias en la toma de decisiones, pero también en la transparentación. Y entonces el INE se ve afectado en esas atribuciones y la Suprema Corte ya otorga una suspensión por tiempo indefinido. Y entonces, ¿cuáles son los escenarios? Uno, que no encuentre ya en el proceso en que tienen que decidir, porque 23-24, una elección federal, en donde ya el argumento de los 90 días no aplica. La pluralidad en la que está constituida el Pleno. Necesitan votación calificada. Ese es un escenario que entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda mantener la suspensión de esa segunda parte. El otro escenario es que el argumento en el que se base a la revisión de fondo sea el no haber consultado, el no haber aplicado el derecho humano a la consulta. ¿A quiénes? Sectores de poblaciones indígenas, a afromexicanos y a sectores con discapacidad. Toda vez que se argumenta que se está limitando, está propiciando una limitación de participación hacia las candidaturas a estos grupos, que habrá una limitación para poder ejercer el derecho constitucional a participar y a registrar candidatura. Pues estos son los escenarios, estos son elementos que en esta campaña mediática, donde ya se dice, se suspende el plan B de la reforma política electoral en México. La Suprema Corte determinó la suspensión en los dos, la suerte de los dos paquetes de leyes es la misma. Pues está muy interesante el contexto, porque la suspensión provisional de las primeras dos leyes de este paquete que suspenden es provisional y terminan cuando terminen también el proceso electoral de la elección de Coahuila y el Estado de México. Y lo otro va a ser muy interesante, porque entonces habremos de ver si estos argumentos pues son válidos. Habrá que ver estos sectores que van a manifestar, porque van a ser parte fundamental del argumento para poder terminar con la suspensión y declarar al último invalidez por suspensión constitucional hacia el plan B en lo general.
pues les quisiera compartir estos elementos, compañeras y compañeros, para que podamos tener un poco de objetividad en el tema de lo que está ocurriendo con el Plan B en materia política electoral. Es cuanto, diputada presidenta. Galván Jiménez para Hechos, presidenta, por favor. González Romo también para Hechos. ¿Alguien más? Tiene el uso de la voz, se cierra el registro y tiene el uso de la voz la diputada Maribel